nombre es Sabrina Arrieta y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la ética kantiana. Hablaremos un poquito acerca de sus conceptos fundamentales, su imperativo categórico y haremos un breve análisis respecto a una respuesta obtenida en una entrevista realizada por mi persona. Para iniciar tenemos que tener en cuenta que la ética kantiana, la ética de Immanuel Kant, es una de las más importantes en la filosofía moderna, porque a diferencia de otras filosofías, otras corrientes que se basan en las consecuencias de las acciones, esta ética es deontológica, es decir, se basa en el deber, en la forma en la que las personas tienen que actuar en la sociedad. Para Kant, una acción solamente tiene valor moral cuando se realiza por deber, no por una inclinación, un sentimiento o un beneficio personal que las personas puedan obtener en diferentes situaciones. El concepto central de su ética es el imperativo categórico, que él formula de dos maneras diferentes. La primera es la universalidad de la acción. Ahora, esta primera fórmula se basa en la siguiente frase: obra solo según aquella máxima mediante la cual puedes querer al mismo tiempo que se convierte en una ley universal. ¿Qué significa esto? Que antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar actuar en cierta manera, de cierta forma, tenemos que preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo me gustaría que todas las personas actuaran así? ¿Me gustaría que fuera una ley? ¿Me gustaría, yo sé que yo podría crear una sociedad justa, una sociedad idónea para convivir con otras personas actuando de esta manera? La otra forma en la que él formula este imperativo categórico es en la de tratar a la humanidad como un fin en sí mismo y no como un medio para obtener un fin. Y se resume en la frase: obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin en sí mismo y nunca solamente como un medio. ¿Qué significa esto? Para Kant, los seres humanos tenemos dignidad. Ahora, para poder entender esto de mejor manera, yo les traigo un ejemplo de una entrevista, de una respuesta, y la voy a analizar en base a estos conceptos. Veamos, dentro de la entrevista, a la persona se le preguntó lo siguiente: en el siguiente escenario hipotético, imagina que estás trabajando en una empresa y descubres que tu mejor amigo de muchos años, que adoras y aprecias con todo tu corazón, cometió un error en un informe que podría costarle a la empresa millones de dólares. Tu amigo te pide y te ruega, por favor, no cuentes nada, no digas nada, porque si lo haces podría ser despedido y toda su familia depende económicamente de él. Entonces, ¿qué harías? ¿Eres honesto? ¿Cuentas el error aunque puedan despedir a tu mejor amigo, o lo encubres para que tu mejor amigo no pierda su trabajo y su familia pueda seguir teniendo un sustento? Veamos qué respondió. Eso yo lo aplico en mi vida y me ha funcionado. Mirar todos los problemas de todos los ángulos posibles. Entonces, ¿qué primero analizaría? Si se puede revertir el daño, si hay alguna manera de revertir el daño que está ocasionando mi amigo. Si hay manera, pues no digo nada, porque lo ayudaría a revertir el daño. Pero si digamos que va a haber un solo perjudicado y no hay manera de revertir el daño y va a perjudicar, pues con el dolor en el alma tengo que informar. Bueno, como pudimos observar, la persona respondió de dos escenarios posibles. En el primero, encubre a su amigo, y en el otro no lo hace. Si nos vamos a este primer escenario en el que la persona encubre a su amigo con el fin de que no lo echen, de que no lo despidan, pensemos, su imperativo categórico, ¿cuál sería? Todos pueden ocultar errores siempre y cuando puedan beneficiar a sus amigos. Si aplicamos esto como una ley universal, nos daríamos cuenta que no podríamos crear una sociedad justa, una sociedad idónea para convivir, porque no podríamos confiar en nadie, no podríamos confiar en las instituciones, no podríamos confiar en las personas y mucho menos en la sociedad como tal, porque tendríamos en cuenta que todos mentirían siempre y cuando puedan beneficiar o encubrir a una persona importante para ellos. Además de que en ese escenario hipotético estaríamos utilizando a la empresa y a las personas que la conforman como un medio para un fin, encubrir a nuestro amigo, y esto tampoco debemos hacerlo según Kant. Ahora, en el segundo escenario que él nos plantea, es decir la verdad, ser honesto, convirtámoslos en un imperativo categórico. Y sería el siguiente: diré la verdad aunque perjudique a mi amigo, seré honesto siempre. Esto nos damos cuenta que sí puede convertirse en un imperativo categórico. ¿Por qué? Porque tendríamos de pronto la garantía de que todas las personas serían honestas, independientemente si esto les causa un perjuicio personal a ellos o a las personas cercanas. Entonces sí podríamos de pronto construir confianza con otras personas. Nos encontramos aquí con María Valentina. Bueno, María Valentina, vamos a hacerte unas preguntas un poco. En primer lugar, pongámonos en una situación. Digamos que estamos en épocas de la Segunda Guerra Mundial. En tu casa acoges a un judío
par de días llegan nazis tocando tu puerta y te preguntan si escondes judíos en tu casa. Ahí te enfrentas ante dos situaciones. Uno, decir la verdad, dejarlo socialmente con visto bueno, pero los judíos probablemente se los llevarán a campos de concentración y finalmente terminarán muriendo. O mentir, decir que no escondes a nadie, algo que usualmente es visto como malo. ¿Qué escoges? Bueno, yo en la posición que yo estaría, decidiría mentir a favor de los derechos de los judíos, porque aunque mentir está socialmente mal aceptado, es peor visto lo que los nazis le harían a esos judíos. Lo que plantea es algo muy interesante y que va justamente con el tema que vamos a tratar hoy. Estas son preguntas sobre la ética según Kant, la ética kantiana. Entonces, pasemos a lo fuerte. ¿Sabes algo de la ética kantiana? Para nada. Bueno, la ética kantiana es justamente, o más bien, lleva relación con eso que ella nos acabó de mencionar, ya que uno de los postulados de Kant es que para él, si el fin justifica los medios, entonces es válido. ¿Kant qué nos dice? Kant nos dice que para él no hay nada que sea absolutamente correcto, no hay nada que sea absolutamente bueno, salvo una cosa, y esa sería lo que podríamos llamar como la buena fe o la buena conducta. ¿Qué nos dice Kant? Bueno, lo que nos dice Kant es algo realmente simple. Todos los fines que tú tengas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú quieras hacer, hazlo, pero con buena conducta. ¿Para qué? Para que así tú crees una regla universal en la cual, mediante tú cómo te desenvuelvas, tu conducta sea tan buena, sea tan correcta, que así todas las demás personas obren de la misma manera. Pero hay un punto importante, porque claro, estamos analizando algo que vemos hace muchos años atrás. Pero, María Valentina, ¿tú consideras que eso, la ética kantiana, tiene algún tipo de influencia hoy en día? Claro, por lo que dices, podría entender que muchos de los derechos humanos han partido gracias a una interpretación de la ética kantiana. Eso es justamente el punto que queríamos llegar. Y es que en la ética kantiana se nos establece algo fundamental. Y es que va en contra de ver al ser humano como un medio. Siempre dice que el ser humano es un fin. ¿Qué quiere decir esto? Tú a las demás personas no las vas a buscar usar, o a las demás personas tienes que respetarlas y actuar de manera correcta con respecto a ellos. Y como nos dice María Valentina, la base de los derechos humanos se desprende directamente desde la ética kantiana. Conceptos como la dignidad humana van muy relacionados. María Valentina, muchas gracias por tu tiempo y nos seguiremos viendo. Buenas, mi nombre es Jacqueline Ariza y a continuación estaremos abordando la ética kantiana desde un análisis dinámico a través de una entrevista. Pero antes tenemos que definir qué es la ética kantiana. Tomamos esta definición de The Corporate Finance Institute o de SciFI, que define la ética de Kant como un conjunto de principios morales universales que se aplican a todos los seres humanos, independientemente del contexto o de la situación. Ahora, dentro de la ética de Kant encontramos ciertas características, ciertas propiedades y ciertos principios. Encontramos como una característica de la ética de Kant que es una ética formal. Es una ética que busca regirse por la universalidad y la racionalidad. Es una ética basada en el imperativo categórico de Kant. ¿Y qué es este imperativo categórico? Este se presenta como la regla suprema de conducta. Encontramos que este imperativo se manifiesta como un elemento de la voluntad. También encontramos conceptos fundamentales para entender la ética de Kant, como lo es la buena voluntad y el deber, por el deber. También encontramos unos principios fundamentales como lo son la deontología, la idea de la ley moral universal y también encontramos la dignidad humana. Ahora sí, sigamos con la entrevista.
tenemos este dilema moral de la vida cotidiana. Imagina que estás en casa de tu tía, mientras tus primos y tú juegan, accidentalmente tropiezas y quiebras su florero favorito. Tu primo mayor se autoproclama como el culpable. ¿Qué harías? ¿Le dirías a tu tía la verdad? ¿Guardarías silencio? Bueno, hola, mi nombre es Juliana. Siendo honesta, yo guardaría silencio. Si ya este primo mayor se ofreció a pagar por mí, entonces yo luego buscaré la manera de agradecerle, de decirle que a la próxima yo pondré mi cara por él. Realmente no arruinaría algo que ya está solucionado técnicamente. Eh, bueno, creo que aunque tuviese mucho temor, preferiría buscar la manera de confesar que cometí el daño, el error y asumir las consecuencias y buscar la manera de recompensar a mi tía por el daño causado. Gracias por tu respuesta. Bien, tenemos el siguiente planteamiento. Imagina que estás en casa de tu tía. Mientras tus primos y tú juegan, tropiezas y quiebras el florero favorito de tu tía. Tu primo mayor se autoproclama como el culpable. En dicha situación, ¿qué harías? ¿Le dirías a tu tía la verdad o guardarías silencio? Bien, las dos personas entrevistadas, sujeto A y sujeto B, tenemos que sujeto A con mucha honestidad contesta que preferiría guardar silencio, ¿verdad? Para no verse afectado por un posible castigo, ¿verdad? Y tenemos que sujeto B, la segunda persona entrevistada, contesta que sí intentaría decirle la verdad o sí confesaría su culpa ante su tía, ¿verdad? Encontramos que en el primer caso, esta persona prefiere guardar silencio para evitar un castigo. Desde la ética de Kant encontramos que este miedo al castigo o esta búsqueda de un beneficio o de un premio son propias de una ética material, la cual Kant rechaza. Mientras que el sujeto B decide decir la verdad e incluso afirma que lo haría aún sabiendo que puede que la castiguen o puede que no. Es decir, que sin importar las consecuencias, se haría cargo de su responsabilidad. Entonces encontramos que la segunda persona, la segunda respuesta, va afín con el pensamiento de Kant o con la ética que él plantea. Vemos que según este imperativo categórico, que como primero tienes que habla de que actuar con honestidad, en este caso reconociendo el valor de la verdad y sinceridad, aunque nadie sepa que fuiste tú. En el caso de esta persona, vemos que las consecuencias a ciencia cierta no se puede saber, puede ser impredecible. Podemos encontrar diversos resultados. Podemos encontrar que si confiesas, tu tía te puede regañar o tu tía puede felicitarte, puede perdonarte, reconociendo tu honestidad. O incluso en un tercer caso, de pronto más severo, tu tía puede regañarte a ti por ser el responsable y regañar a tu primo también por hacerse pasar por el culpable, ¿verdad? Y encontramos también que el sujeto B reconoce y antepone la dignidad
de otro ser humano, que en este caso es su primo, ¿verdad? Encontramos que en el imperativo categórico es muy importante reconocer y respetar y anteponer esa dignidad humana. En el caso del sujeto B, su respuesta permite que respete esa dignidad que merece su primo por el simple hecho de ser humano. Porque el sujeto A no cumple con este requisito. Porque si dejas a tu primo atribuirse la culpa, lo estarías usando como un medio para librarte de la responsabilidad. Y precisamente el imperativo categórico nos habla de nunca utilizar a un ser humano como un instrumento, como una herramienta o como un medio para un fin, sino como un fin en sí mismo. Muchas gracias. Hola, soy Ariana Araujo y en este video estaré realizando una entrevista sobre la ética kántica con el objetivo de conocer cómo una persona toma decisiones morales y analizar su respuesta desde pues un pensamiento de Kant, donde sostiene que las acciones son moralmente correctas cuando se realizan por deber y deben convertirse en una regla universal. Bueno, la pregunta es la siguiente. Si encontraras una billetera con mucho dinero y supieras quién es el dueño, pero nadie te vio, ¿la devolverías y por qué? Ok, claro que la devolvería. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener principios y valores, y eso fue lo que me inculcaron a mí, no quedarme con lo ajeno. Y si un mañana me llega a suceder a mí, espero reciprocidad de la persona que se consiga mis objetos personales, bien sea dinero o cualquier otra cosa. Listo. Ahora, el análisis que le podemos hacer pues a la entrevista es que desde la perspectiva kántica, la respuesta puede analizarse a través del deber moral. Para Kant, una acción tiene un verdadero valor moral cuando se realiza porque es correcto y no por miedo al castigo o más bien por esperar una recompensa. En este caso, el hecho de devolver la billetera es una acción moral si la persona lo hace porque reconoce que respeta que pues no es propiedad suya, sino es ajena y es un deber pues entregarlo. Además, que esta conducta simple es como un principio imperativo categórico que consiste en actuar de manera que la regla de nuestra conducta pueda convertirse en una ley universal. Si todas las personas devolvieran lo que no les pertenece, existiría una sociedad basada en la honestidad y pues el respeto. Por otra parte, si la persona devolviera la billetera únicamente para recibir una recompensa o para evitar un problema según Kant, la acción sería correcta, pero no tendría pues el mismo valor moral, porque estaría motivada por intereses personales, más no por un deber. Mi nombre es Johnny Bermúdez, estudiante de octavo semestre de Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas. Voy a hacer una entrevista al doctor Jesús Vega sobre un planteamiento de un problema que debe analizar según la ética kantiana. Doctor Jesús, si analizamos un problema, por ejemplo, la falsificación de certificados del COVID-19 y certificados médicos, que mucha gente se justificaba para llegar hasta donde estaban sus familiares o simplemente para llegar a sitios que ellos querían llegar, y usted no lo resuelve según la ética kantiana, ¿cuál sería su opinión? Pues pienso que primero se realizó de mala manera porque Kant hablaba acerca de las máximas, y una de las máximas kantianas era: haz una acción que consideres que si otra persona la hace también sería buena, pero en caso tal de que tú esa acción no la consideres buena, entonces no lo puedes hacer llevar a un interés superior. En ese caso, cuando una persona digamos falsificaba esas libretos de vacunación, estaban incurriendo primero en un delito, toda vez que eran con documentos oficiales, y segundo,
la proliferación del mismo virus, lo cual ya no solamente es un problema ético-moral o de eficacia normativa, sino también de salud pública. Entonces, es un problema que, con referencia al imperativo categórico kantiano, ¿cierto?, que es lo que estaba planteando anteriormente, sí tenía un sentido, toda vez que si yo llegara a ser víctima, es decir, la persona que falsificaba, después su familiar o alguien cercano terminaba también, digamos, enfermo de COVID-19, pues no podría quejarse toda vez que también incurrió en la misma falta. Entonces sí es un problema que se puede llevar a la ética del ser y del deber ser. Muchas gracias. Gracias, doctor Jesús. Bueno, haciendo un análisis de esto, ustedes se podrán ver o se podrán dar cuenta que si una persona, no nos podemos justificar a sí mismo para actuar de acuerdo a nuestro criterio, que debemos tener esas máximas de que hablaba Kant. ¿Por qué? Porque entonces las normas perderían su esencia, la razón por cual las leyes existen, y la ética y la cultura, la moral, todos hacen un conjunto para la convivencia del ser humano. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Amén.